Esa decisión entre artista y ciudadano, entre la razón de la subjetividad, la angustia y el deseo, la imaginación sobre la razón cívica, de algún modo explica toda tu obra, ¿no? O toda tu producción. ¿Por qué y qué fue antes? ¿El ensayo, la ficción? ¿Cómo ha ido desenvolviéndote tu preocupación literaria o tu vocación literaria? Hola, buenas tardes. En el tema yo diferencio entre el artista y el intelectual, o realmente entre dos naturalezas que hay en mí. Yo como uno ya va teniendo una edad, va teniendo que aceptarse a sí mismo. Cuando llegas, estás ahí en la esquina de los 50 años, pues dices tú, bueno, pues si hasta aquí fui así, no creo que vaya a cambiar. Es decir, puedes cambiar hábitos, puedes revisar comportamientos o cosas que haces, pero tu naturaleza profunda, está claro que a esa edad no se cambia. Estás hecho es de ese material. Yo cuando repaso para atrás, lo que veo es que desde chaval siempre hubo en mí, por un lado, yo creo que tenía una dotación, porque todos tenemos una dotes, ¿no? Para algo, se nos da bien unas cosas y otras no se nos dan bien. Hay a quien se le da bien todo, no es mi caso. En mi caso se me daba bien desde chaval, tenía dotes para la oralidad, y de hecho mis mayores me llamaban Ovello dos Contos, el viejo de los cuentos. Es decir, porque era un personaje de la radio, era un personaje que había en la radio local. Quiero decir que mis habilidades eran narrativas. Era un niño muy verbal y me gustaba contar cuentos. Entonces, cuando miro hacia lo más atrás y veo eso, digo, bueno, pues desde luego está claro que a mí me tiraba lo de contar historias y lo de manipular el lenguaje y contar historias. Eso por un lado. Pero por otro lado también es cierto que siempre sentí muy fuerte lo que cuando era niño le llamábamos, en el lenguaje de entonces le llamábamos compasión o caridad. Es decir, siempre me afectaba mucho a mi mundo interior, me afectaba profundamente pues las desgracias ajenas. No estoy diciendo que sea una buena persona, simplemente estoy hablando de que me afectaba, ¿no? Entonces a lo largo luego en mi adolescencia pues hubo estas dos cosas. Continué trabajando siempre, desarrollando lo que se me daba bien, que era escribir, y digo que se me daba bien porque era lo que me decían mis mayores, tanto mi madre, que era pues realmente el público que más uno desea complacer, como las profesoras, ¿no? Que te decían, ay, este niño que bien se le da la redacción. Bueno, pues muy bien. Entonces dices que como se me dan mal las matemáticas, se me da bien la redacción, las matemáticas a ver si las voy aprobando y voy a trabajar la redacción, que es lo que se me da bien. Entonces pues seguí siempre de algún modo con eso, pero al mismo tiempo también llegó un momento en la adolescencia en que al tiempo que seguía cultivando lo que llamaríamos, por así decir, entre comillas, vocación literaria, también me empecé a meter en líos de tipo social, también en líos, lo que hoy llamaríamos organizaciones solidarias, organizaciones de ayuda a discapacitados o a necesitados o así. Entonces siempre en mí hubo esos dos vectores, esas dos flechas, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro es lo que nutre al artista, al escritor. Hacia adentro es la imaginación, el ser imaginativo, el ser también introvertido, el mirar hacia adentro, el cultivar tu mundo interior, tu mundo de fantasía. De eso se alimenta luego el trabajo de la ficción, del escritor. El escritor al final es un soñador, es una persona que su oficio es soñar. Lo que pasa es que todos lo hacemos. La diferencia es que el escritor le saca lucro, le saca partido y lo trabaja, y, digamos, con más intensidad. Pero realmente el oficio de escritor es soñador. Y luego, por otro lado, me encontraba con que tenía una actividad hacia afuera de implicarme en causas y en cosas públicas y sociales, y siempre hubo en mí estos dos aspectos. Entonces hubo un momento de mi vida, entre los 17 y los 27, 28 años, en que la implicación eran unos años en que estábamos al final de la dictadura franquista, y eran unos años en que las generaciones que estábamos en ese momento, siendo adolescentes y primera juventud, pues sentíamos una presión, es un momento en que sales a la vida, en que tienes una gran cantidad de energía, y sentíamos también una presión, muchos de nosotros, a cambiar las cosas. Entonces yo entre los 17 y los 27 años dejé completamente
aquello en que me había estado formando. De hecho, cuando tengo 17, me estoy enrollando mucho. Que no, no. Cuenta, Sí, como puedo... Lo que sí quisiera, bueno, aprovecho el paréntesis porque yo voy a ir preguntando, no he hecho la salvedad al principio, pero cuando alguien quiere intervenir, pues puede hacerlo, porque lo que me gustaría es convertir esto en una gran conversación entre todos, ¿no? Conversación conmigo es difícil, porque soy paliza, empiezo a hablar y no paro. Pero bueno, no, pero cuenta que va muy bien. Bien. Entonces, digamos que eso de los 16, 17 años, yo me había tomado muy en serio ya como escritor, había escrito cuentos por mi cuenta, me había formado de un modo lo más disciplinado que podía, me había orientado qué había que leer, lo había leído, incluso había conseguido leer libros que estaban prohibidos entonces, pero que a mi ciudad, a Santiago, llegaban, como a muchas otras ciudades, clandestinamente, más o menos tolerado realmente por la policía en parte, pero clandestinamente realmente. Entonces había leído, por ejemplo, alguna literatura de William Faulkner, que estaba prohibido en España, algunos libros, y el famoso Ulises del irlandés Joyce, que era un libro mítico y era el libro más moderno que había que leer si tú querías ser un autor de hoy, había que leer aquel libro. Hoy en día ya nadie se preocupa mucho de leer eso, pero en aquel momento en aquellos momentos teníamos claro que había cosas que había que conocer. Es curioso porque ustedes viven, las nuevas generaciones, una parte de ustedes, viven en un mundo realmente de opulencia informativa, donde hay todo, y realmente hay de todo en el kiosco. Es decir, libros que antes estaban prohibidos, hoy los hay a vender en el kiosco. Es decir, a un precio accesible. A €1. Sí, y a un precio muy accesible, y además en puntos de venta en nuestro barrio, ¿no? De modo que el mundo ha cambiado, pero en aquellos tiempos en que había más escasez, menos dinero también, más escasez, y había incluso cosas prohibidas que se nos negaban, pues curiosamente sí que teníamos claro que sabíamos que había cosas que había que conseguir. Teníamos hambre, y el hambre es bueno, el hambre mueve el mundo. Cuando la gente está saciada se queda tirada en el sofá. Nosotros teníamos hambre de conocer cosas que no nos dejaban o que no nos podíamos pagar, o que eran escasas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, sí teníamos claro, por ejemplo, alguien que se quisiese formar en literatura, sí tenía un horizonte claro. Hay que leer esto, hay que leer lo otro, y circulaba de boca a boca. Hay que leer tal libro que es interesante por este motivo, por el otro. Entonces tú ibas cogiendo las referencias. Pues esto me puede interesar, o esto, o esta película. Hay que ver esta película de Pasolini, bueno, pues sí o no. Luego leías novelas que eran pesadísimas y que no valían un peso y que nadie se acuerda de ellas y no pasa nada, pero que había que leerlas, bueno, no pasa nada. Y películas pesadísimas que también han pasado, ya nadie se acuerda de ellas, pero bueno, entonces pasa con todas las cosas, ¿no? El caso es que sí que yo tenía claro y tenía una formación y había leído de un modo muy sistemático lo que llamaríamos literatura del siglo XX, y me lo tomaba muy en serio. Y se puede decir que a los 17 años yo escribía al modo de los franceses, de los americanos, era muy, muy científico. Sin embargo, vino la política por el medio. Me metí y durante 10 años pues me dediqué a esa vena de acción, de intentar cambiar el mundo. No cambiamos el mundo, no pasó nada. Se murió el otro, bueno, algo hicimos, ¿no? Le empujamos un poco. Y esas cosas. Pero se fueron 10 años que son muy importantes en la vida de una persona y 10 años muy importantes a la hora de formarte como autor. Porque realmente, por un lado, te sigues formando y también al mismo tiempo tienes una gran energía. Y además de lo que hagas, bien o mal, aunque esté a regular, aprendes de los fallos para tal. Y yo realmente me encontré con 27, 28 años que casi no tenía profesión, había dedicado al activismo años de mi vida, casi no tenía profesión, había abandonado las cosas que me gustaban, en las que me realizaba realmente, y tuve que volver a empezar. Entonces, cuando empiezo, a los 27, 28 años, empiezo de nuevo con mucha inseguridad, había perdido toda la seguridad que tenía, y había olvidado todo, había dejado de leer literatura durante años, pues me encontré con que mi modelo de autor lo tenía muy claro. Es decir, yo le hacía una crítica al modelo, que es un modelo francés del autor, entre comillas, comprometido. Ese autor literario que dice, yo con la literatura quiero cambiar el mundo. Yo tenía muy claro que si se quiere cambiar el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Hay que actuar. Yo había sido sindicalista, dirigente estudiantil, un cuadro político, había organizado elecciones municipales, había hecho de todo. Lo que a través de la acción política se podía hacer.